El río rugía bajo los pies de Lyria Boone, como si fuera una bestia viva que escupía espuma y furia. La balsa improvisada giró sin control cuando la cuerda se rompió con un chasquido seco, parecido al de un disparo. Un instante estaba firme, temblando de miedo. Y al siguiente salió despedida, cayendo al agua turbulenta del Río Grande con un grito que se perdió de inmediato en la corriente. Desde la orilla, Rafe Malloy lo vio todo. Sujetaba aún las riendas de su caballo, sin creerse cómo aquella muchacha luchaba por no hundirse en aquel caudal embravecido. No dudó ni un segundo. Era mayo de 1875, y ninguno de los dos imaginaba que aquel cruce peligroso, a las afueras de Julian, California, cambiaría para siempre el destino de ambos. Lyria viajaba hacia el oeste con una pequeña caravana de colonos, la mayoría con rumbo a nuevas oportunidades en San Diego. Las lluvias del invierno habían hecho crecer el río hasta volverlo traicionero. Aún así, el guía del convoy insistió en cruzar, ansioso por recuperar el tiempo perdido. El carro de Lyria fue el tercero en aventurarse. El agua helada le llenó los pulmones y sintió cómo su fuerza se apagaba. La pesada tela del vestido la arrastraba hacia abajo, dándole vueltas sin piedad, justo cuando la oscuridad empezaba a envolverla. Unos brazos firmes rodearon su cintura, tirando de ella con una determinación feroz. Al romper la superficie, Rafe inhaló con dificultad, manteniendo un brazo alrededor del cuerpo frágil de la joven. «Te tengo», murmuró entre jadeos, aunque dudaba que ella pudiera escucharlo. La cabeza de Lyria se apoyaba contra su hombro, el cabello oscuro pegado a su rostro pálido. La corriente no cedía, empujándolos río abajo mientras Rafe intentaba dirigirlos hacia la orilla. Los músculos le ardían por el esfuerzo. A veces sus botas rozaban el fondo pedregoso, pero la fuerza del agua los volvía a arrastrar. Cada vez que lograba mantener la cara de Lyria fuera del agua, él recibía la embestida del río. Tras lo que pareció una eternidad, sus pies encontraron un punto firme en la ribera inclinada. Tropezando y casi a gatas, arrastró a Lyria hasta la orilla embarrada. Cayó de rodillas a su lado, pero solo un segundo, antes de girarla de costado. «Respira, señorita», pidió, apartándole barro y cabello del rostro. Cuando ella siguió inmóvil, una punzada de miedo le atravesó el pecho. Sin pensar, la volteó. Inclinó su cabeza y juntó su boca con la de ella, insuflándole aire como una vez había visto hacer a un vaquero mexicano para salvar a un niño ahogado. El cuerpo de Lyria se estremeció de pronto. Escupió agua y tosió con violencia. Rafe la giró de nuevo hacia un lado, sosteniéndola mientras expulsaba la corriente del río. «Eso es. Tranquila», murmuró, la voz ronca por el alivio. Los ojos azules de Lyria se abrieron temblorosos, llenos de confusión y susto. «El carro. Mis cosas», balbuceó entre toses. «Shh, cálmese», la apaciguó Rafe, apoyando una mano áspera en su hombro. «Lo importante es que está viva». Gritos llegaron desde más arriba del río. Rafe vio a miembros de la caravana corriendo por la orilla, señalando hacia ellos. Un jinete ya venía en su dirección, llevando otro caballo de la rienda. «Parece que vienen por usted», dijo Rafe, ayudándola a incorporarse. «¿Puede decirme su nombre?» «Lyria Boone», susurró ella castañeteando de frío. «Señorita Boone», respondió él con un leve asentimiento. «Soy Rafe Malloy». Ella se aferró a su camisa empapada, los ojos muy abiertos. Usted me salvó». Algo en aquella mirada amplia hizo que el corazón de Rafe diera un salto extraño. La había sacado del agua por puro instinto, pero ahora, viéndola ahí, empapada y temblando, sintió como si hubiera encontrado algo que ni sabía que buscaba. «Cualquiera lo habría hecho», dijo él, incómodo con su gratitud. «No», respondió ella con un hilo de voz. «Los demás solo miraron». Un escalofrío la recorrió entera. Rafe se quitó la camisa mojada y la dejó caer sobre sus hombros, dándole al menos un poco de abrigo contra la brisa helada.
El jinete llegó y desmontó con prisa. «Señorita Boone, gracias al cielo», dijo el hombre, mirando a Rafe con alivio evidente. Lo vimos lanzarse. Pensamos que ambos habían sido arrastrados. Rafe ayudó a Lyria a levantarse, sosteniéndola cuando vaciló. «Necesita ropa seca y calor», indicó, ignorando los agradecimientos exagerados. El río le arrancó la fuerza. El hombre asintió, presentándose como Thane Brixley, explorador de la caravana. «Montamos campamento detrás de esa loma. Nadie más se atrevió a cruzar después de que su carro se hundió. Probamos mañana río arriba, donde es más angosto». El rostro de Lyria se contrajo. «Todo lo que tengo estaba en ese carro», murmuró, y Rafe sintió su pena como propia. «Veremos que se puede recuperar», aseguró Thane, aunque sus ojos no prometían mucho. «Vamos al campamento». Rafe vaciló, sin querer soltarse de ella tan rápido. Tenía su propio destino. Un rancho pequeño que acababa de comprar, 20 millas al sur de Julian. Había estado camino a su pequeño rancho cuando se detuvo a dar agua a su caballo, y terminó presenciando aquel desastre en el río. «Señor Malloy», dijo de pronto Lyria Boone, con la voz un poco más firme. «¿Vendrá con nosotros al campamento? Me gustaría agradecerle como es debido cuando esté más tranquila». Thane Brixley asintió enseguida. «Sí, señor, acompáñenos. Lo mínimo que podemos ofrecerle es un plato caliente y ropa seca después de lo que hizo». Sin que le dieran opción, Rafe Malloy silbó fuerte para llamar a su caballo, que por suerte no se había alejado. «Me vendría bien secarme un poco», murmuró, sin apartar la mirada de Lyria. El regreso al campamento de The Dustward Caravan tomó casi una hora. Lyria fue montada junto a Brixley mientras Rafe seguía detrás, sobre su propio caballo. Al llegar, la noticia del rescate ya volaba de carpa en carpa, y Rafe se convirtió en el héroe involuntario mientras los colonos se acercaban a palmearle la espalda y darle las gracias. Lyria fue llevada de inmediato por dos mujeres mayores, Velma Crowhurst y Orla Brimstone, que se desvivieron por atenderla con un cariño casi maternal. Rafe la observó desaparecer dentro de una tienda, sintiendo un extraño tirón en el pecho. Un hombrecito encorvado, de barba blanca y sonrisa sin dientes, se le acercó con un fardo de ropa seca. «Puede que le queden cortos de pierna, pero están limpios y sequitos», dijo con humor. «Soy el Doc Fenwick. Todos le debemos mucho. Esa muchacha ya ha pasado por demasiado». Rafe tomó la ropa con una inclinación de cabeza. «¿A qué se refiere con que ha pasado por demasiado?». El anciano suspiró y lo condujo hacia una carpa pequeña donde pudiera cambiarse. La señorita Boone se unió a nosotros en St. Louis. Viajaba con su hermano, pero lo perdimos en Kansas. Fiebre mala. Jovencita valiente, siguió su camino igual. Decía que tenía familia esperándola en San Diego. Gente que ni sabía que el muchacho había muerto. Negó despacio con tristeza. Y ahora esto... Perdió lo poco que traía en el río. Rafe sintió un peso hundirse en su estómago. Él sabía de pérdidas. Había enterrado a sus padres y a su hermana menor en Texas antes de comenzar de cero en California. Tras 3 años de arrear ganado y ahorrar hasta el último centavo, por fin había comprado su propio pedazo de tierra. Sin embargo, ahí estaba, con ropa prestada y demasiado pequeña, pensando en el futuro de una mujer que apenas conocía. Cuando Lyria Boone salió de la tienda de mujeres 1 hora después, parecía otra. Le habían secado el cabello oscuro y lo habían trenzado con sencillez. Llevaba un vestido marrón, modesto y prestado, algo holgado en su figura delgada. Pero lo que más llamó la atención de Rafe fue la serenidad que había recuperado. A pesar de todo, se movía con una dignidad tranquila. Apenas lo vio junto al fuego principal, se dirigió hacia él. Una sonrisa leve cruzó sus labios al verlo vestido con ropas que le quedaban algo cortas, pero no había burla, solo una tibieza amable. «Señor Malloy», dijo en voz baja mientras tomaba asiento junto a él en el tronco que servía de banco.
Quería darle las gracias como corresponde. Arriesgó su vida por una desconocida. Rafe se removió incómodo. No podía quedarme mirando cómo se ahogaba. Muchos sí lo habrían hecho. Y lo hicieron, replicó ella, con una sinceridad que lo desarmó. Rafe tragó saliva. No estaba acostumbrado a mujeres tan directas y tan fuertes después de un susto así. La mayoría estaría llorando o desmayándose. Pero Lyria Boone parecía hecha de otra madera. Él mismo se sorprendió admirando esa firmeza, mientras se preguntaba qué pensamientos se escondían detrás de esos ojos azules tan hondos. ¿Seguirá su camino a San Diego?, preguntó él, queriendo cambiar el tema. Una sombra cruzó el rostro de ella. No lo sé. Mi hermano y yo íbamos para unirnos al negocio de nuestro tío. Su voz se suavizó. Chori murió de fiebre hace 6 semanas. Y ahora he perdido nuestros ahorros, nuestra ropa, todo. Siento lo de su hermano, dijo Rafe con honestidad. Yo perdí a mi hermana por fiebre también. Hace 3 años. Los ojos de Lyria se encontraron con los suyos. Una comprensión silenciosa pasó entre ambos. Deja un hueco que nada puede llenar, susurró ella simplemente. Rafe asintió. La mayoría decía frases hechas sobre el tiempo curándolo todo, pero Lyria había descrito exactamente ese vacío que aún cargaba. ¿Y todavía tiene familia en San Diego? Un tío al que nunca he visto, admitió. Hermano menor de mi padre. Cuando papá murió el año pasado, él envió dinero para el viaje y prometió trabajo en su compañía. Sus manos se enredaron nerviosas en la falda prestada, pero ahora llego como una carga sin un centavo, no como la asistente preparada que Jory había prometido que sería. Antes de que Rafe pudiera contestar, Thane Brixley apareció con 2 platos de estofado. A comer, ¿qué falta les hace? Decidimos esperar hasta mañana para cruzar. Hay un vado 3 millas arriba, más seguro. Lyria aceptó el plato con un agradecimiento suave, pero Rafe vio la preocupación que le tembló en la mirada. Sin su carro ni sus pertenencias, ¿cómo seguiría el viaje? Como leyendo esos pensamientos, Brixley añadió, incómodo. Señorita Boone, hablamos de su situación. Los Slate han ofrecido un espacio en su carreta. Queremos ayudar, pero todos tienen recursos limitados. Terminó ella con una calma resignada. Han sido muy amables. Ya veré cómo arreglármelas. Después que Brixley se marchó, comieron en silencio un rato. Rafe, desde el resplandor del fuego, observó su perfil. No debía tener más de 20 años. Pero cargaba una fortaleza que parecía mucho mayor. Sus rasgos delicados quedaban enmarcados por mechones sueltos de su cabello oscuro, que habían escapado de la trenza, y aunque el vestido prestado era sencillo, Lyria Boone lo llevaba con una elegancia natural. «Voy rumbo a Julian», comentó de pronto Rafe Malloy, sorprendiéndose a sí mismo. «Compré un rancho pequeño sin verlo antes». Se aclaró la garganta. El dueño anterior murió sin herederos, y su abogado me lo vendió por correo. Julian está creciendo. Quizá haya trabajo para una mujer instruida. Lyria alzó la vista de su estofado, los ojos agrandándose apenas. ¿Me está insinuando que cambie mi destino? Rafe encogió los hombros, algo cohibido. Solo digo que es otra opción. San Diego sigue siendo un puerto duro en muchos sentidos. Julian es más chico, pero respetable, continuó. Desde la fiebre del oro están llegando familias buenas. Tienen una escuelita que quizá necesite maestra, y comercios que buscan manos. Presenta un buen argumento, señor Malloy, murmuró ella, estudiándolo con nueva curiosidad. Pero no sé nada de Julian, y tengo un compromiso con mi tío. Puede escribirle desde Julian, sugirió él. Explíquele lo ocurrido. Si es un hombre decente, entenderá por qué no podía llegar sin dinero y sola. Lyria meditó un momento, el ceño levemente fruncido. ¿Y alojamiento? No puedo imponerme a desconocidos. Hay una pensión respetable para mujeres solteras.
dijo él. La lleva una viuda, Aldora Hemlock, según las cartas del abogado. Dicen que es estricta pero justa. Ella sonrió apenas. Sabe bastante para no haber estado nunca allí. Rafe sintió el calor subirle al rostro. Hice mi tarea antes de gastar mis ahorros. El rancho es modesto, unas 100 acres, una casita, unas cuantas reses, pero es mío. Habló con un orgullo que no pudo ocultar. O lo será cuando firme los últimos papeles. La sonrisa de Lyria se ensanchó con sinceridad. Suena maravilloso. Siguieron conversando hasta que la noche cubrió el campamento. Rafe le habló de Julian, sus huertos de manzanas, los hallazgos de oro que habían traído prosperidad, las familias nuevas que estaban echando raíces. Lyria, por su parte, le contó de su vida en St. Louis, donde trabajó de tutora para familias adineradas mientras cuidaba a su padre enfermo. Nunca le he enseñado en una escuela de verdad, confesó con timidez, aunque la idea ya parecía rondarle con emoción. Pero siempre lo he deseado. Cuando el fuego quedó en brasas y el campamento se aquietó, Lyria se puso de pie estirando los músculos. Debo descansar. Mañana llegarán decisiones nuevas. Rafe también se levantó, de pronto torpe. Sea lo que sea que decida. Le deseo lo mejor, señorita Boone. Ella lo miró un largo momento antes de extenderle la mano. Gracias, señor Malloy. Por todo. Cuando sus manos se encontraron, Rafe sintió un estremecimiento recorrerle el brazo. Sus dedos pequeños, firmes en su agarre calloso, transmitieron algo que ninguno de los dos puso en palabras. Él se demoró un instante antes de soltarla. Buenas noches, susurró ella, alejándose hacia la tienda donde dormiría. Rafe la siguió con la mirada, sintiendo una ligereza extraña en el pecho. Había venido a California buscando empezar de nuevo, construir algo propio. No imaginar hacerle propuestas a una mujer que había sacado de un río. Sin embargo, algo en Lyria Boone lo llamaba. Un reconocimiento sutil que no lograba nombrar. La mañana llegó despejada, con el trajín de The Dustward Caravan preparándose para partir. Rafe no había dormido bien, su cabeza llena de pensamientos sobre aquella mujer y el rumbo que tomaría su vida ahora. La encontró ayudando a preparar el desayuno, moviéndose con soltura a pesar de la ropa prestada y lo ocurrido el día anterior. Ella sonrió al verlo, una curva tímida que inexplicablemente le alivió el ánimo. Buenos días, señor Malloy. Señorita Boone, respondió él, tocándose el ala del sombrero. ¿Cómo se siente hoy? Agradecida por seguir respirando, contestó ella con sinceridad. Y, si su ofrecimiento sigue en pie, he tomado una decisión. Rafe arqueó las cejas. Quisiera viajar a Julian. Elevó el mentón como si esperara objeciones. Le escribiré a mi tío explicando lo sucedido. Creo que, por ahora, un nuevo comienzo sería lo mejor. Una satisfacción tranquila se instaló en el pecho de Rafe. Son 2 días de viaje, advirtió. No es un sendero difícil, pero no es un paseo cómodo para una dama. Los labios de Lyria se curvaron con ironía suave. Después de semanas en una carreta, y de casi ahogarme. Creo que puedo aguantar una cabalgata, señor Malloy. En ese momento se acercó Thane Brixley, cargando la ropa seca de Rafe. Pensé que querría recuperar esto, dijo, entregándole el fardo. Salimos en 1 hora. El vado debería estar cruzable hoy. Rafe agradeció. Luego carraspeó. La señorita Boone ha decidido cambiar su destino a Julian. Le ofrecí escoltarla. Me queda de camino. Brixley los miró alternando entre ambos, sorprendido. ¿Está segura, señorita Boone? Su tío la espera. Le escribiré, afirmó ella. Con todo lo ocurrido, creo que es lo más sensato. El explorador asintió despacio. No voy a meterme en sus asuntos. Y viajar con el señor Malloy será más seguro que seguir con nosotros, dadas sus circunstancias. Titubeó un instante. Recuperamos unas cuantas cosas río abajo. Las palabras de Thane Brixley cayeron con un peso suave pero sincero. Su baúl no apareció, me temo,
dijo. Pero encontramos las alforjas de su hermano varadas en un banco de arena. El rostro de Lyria Boone se iluminó de inmediato. ¿De verdad? Oh. Muchísimas gracias. Aquel par de alforjas había sido el tesoro de Jory Boone, cuero fino con sus iniciales grabadas a mano. No había mucho dentro que pudiera salvarse, advirtió Thane. Pero Mara Slate pensó que le gustaría recuperarlas. Está secando lo que quedó en su carreta. Cuando él se alejó, Lyria se volvió hacia Rafe Malloy con una emoción que él no había visto antes. Esas alforjas eran lo que más quería Robert, le explicó. Y guardaba el reloj de bolsillo de mi padre en el compartimento interno. Quizás sobrevivió. La alegría de ella era contagiosa, y Rafe no pudo evitar sonreír. Vamos a ver entonces. Se acercaron a la carreta de los Slate, donde Mara Slate, mujer amable de 50 y tantos, extendía papeles húmedos y pequeños objetos sobre una lona. «Señorita Boone», exclamó, «salvé lo que pude. Los papeles están muy dañados, pero el reloj estaba en una funda encerada. Tal vez necesite limpieza, pero creo que aún funciona». Las manos de Lyria temblaron cuando tomó el reloj plateado. Lo abrió con cuidado. Dentro, el daguerrotipo mostraba a un hombre de gesto severo, una mujer de semblante dulce y 2 niños. «Mi familia», susurró para que Rafe escuchara. «Lo tomaron cuando Robert y yo éramos pequeños, antes de que mamá falleciera». Mara Slate se apartó discretamente, dejándolos solos. «Es un retrato precioso», comentó Rafe mientras observaba la pequeña imagen. «Se nota que ya tenía esos ojos serios, aunque el cabello lo llevaba más claro». «Es lo único que me queda de ellos», respondió Lyria cerrando el reloj con delicadeza y guardándolo en el bolsillo del vestido prestado. «¿Y estas alforjas?», añadió tocando el cuero húmedo pero firme. «El cuero es bueno», dijo Rafe. «Con secarlo y aceitarlo quedará como nuevo». Lyria reunió los pocos objetos salvados. El reloj, una pequeña navaja con mango de hueso, un peine con dientes rotos y unas monedas que Mara había limpiado. Todo lo demás, ropa, libros, recuerdos, había quedado en el río. «No es mucho para empezar una vida nueva», dijo ella con serenidad, «pero más de lo que tienen muchos». Aquella falta de autocompasión impresionó a Rafe. Había visto hombres llorar por menos. «Si sigue decidida a ir a Julián, debemos ponernos en marcha pronto», comentó. «Me gustaría avanzar unas 10 millas antes de que oscurezca, llegar al cruce del arroyo Walker». Lyria asintió con determinación. «Me despediré de los Slate y les agradeceré su generosidad». 1 hora después, estaban listos. Los miembros de la Dashward Caravan fueron tan generosos como pudieron. Un saco con provisiones, una manta, una camisa que una de las mujeres ajustó rápidamente para Lyria, y un sombrero de ala ancha para protegerla del sol de California. Thane encontró una yegua mansa, una valla con una lista blanca llamada Penny. Un colono aceptó venderla y Rafe Malloy pagó sin pestañear, ignorando las protestas de Lyria. «Considérelo un adelanto», gruñó con torpeza. «Podrá ayudarme con las cuentas del rancho cuando lleguemos. No soy bueno con los números». No sabía si realmente le ofrecía trabajo o solo una excusa para ayudarla, pero Lyria lo aceptó con un gesto agradecido. «Le devolveré su bondad, señor Malloy». Salieron bajo el sol del mediodía. Lyria Boone montaba con firmeza, su vestido prestado acomodado lo mejor posible para cabalgar. Las alforjas descansaban sobre la grupa de Penny. Rafe, montado en su caballo Samson, la observaba de reojo para asegurarse de que mantenía el ritmo. Para su sorpresa, ella era buena jinete, equilibrada y segura. «Mi padre creía que todos los niños debían aprender a montar», explicó ella cuando él lo mencionó. «Aunque hace años que no practico». Avanzaron durante la tarde, siguiendo un sendero que serpenteaba entre lomas cubiertas de encinos retorcidos y manzanitas. Las flores silvestres pintaban el suelo con morados, amarillos y blancos. El aire olía a salvia y hierba fresca.
Era finales de abril, una época perfecta para viajar. «Es un país hermoso», comentó Liria al detenerse junto a un arroyo. «Muy distinto de lo que imaginaba de California. Muchos piensan solo en San Francisco o en los campos de oro», respondió Rafe, ayudándola a desmontar. «Pero hay de todo. Desiertos, montañas, valles fértiles. Dicen que Julián es especial. Tiene 4 estaciones, pero sin el clima duro de la sierra». «Habla usted de ese lugar como si ya viviera allí», bromeó ella, estirando la espalda tras horas de montar. Rafe soltó una sonrisa tímida. «Solo soy un hombre con esperanza. He estado vagando desde que dejé Texas. Quiero echar raíces por fin». Compartieron una comida sencilla: tasajo, galletas duras y manzana seca. Liria se quitó las botas prestadas y sumergió los pies en el agua fresca. Rafe, sin querer, notó la delicadeza de sus tobillos y enseguida apartó la mirada. Ella era su compañera de viaje, nada más. Debía comportarse con respeto. «Cuénteme de su rancho», pidió Liria Boone mientras se preparaban para reanudar el camino. ¿Qué le hizo elegir esa vida? Rafe Malloy la ayudó a volver a montar sobre Penny antes de subir a Samson. «Crecí en una hacienda ganadera del oeste de Texas», explicó mientras avanzaban al paso. «Mi padre mantenía unas 300 reses en una tierra que apenas podía sostener 100. Era una existencia dura, de puro empeño». Hizo una pausa, recordando polvo, sequía y silencios que dolían. «Cuando la fiebre se llevó a mi madre y a mi hermana, algo en él se quebró. No quiso alejarse de sus tumbas, ni cuando la sequía empeoró tanto que perdíamos reses cada día». Liria cabalgó a su lado, escuchando con una expresión serena, sin compasión vacía. «Cuando él murió, vendí lo poco que quedaba, y apenas alcancé para enterrarlo como merecía», continuó Rafe. «Pasé 3 años trabajando el ganado de otros, ahorrando hasta el último centavo. California me pareció lo bastante lejana como para empezar de nuevo». Respiró hondo antes de seguir. «Y este rancho en Julián. 120 acres, según la escritura. Una cabaña pequeña, un establo, unas 40 reses y unos manzanos que plantó el dueño anterior. El abogado dijo que hay un arroyo que cruza la parte norte y nunca se seca, ni en verano». «Suena precioso», dijo Liria con sinceridad. «Un buen lugar para levantar un futuro». Avanzaron en silencio un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando la tarde empezó a declinar, Rafe buscó un sitio adecuado para acampar. Escogió un claro pequeño, protegido por encinos verdes, con pasto para los caballos, y un círculo de piedras que mostraba que otros viajeros habían pasado por allí. «Pasaremos la noche aquí», anunció al desmontar, acercándose para ayudarla a bajar. Sus manos le rodearon la cintura, y por un instante quedaron tan cerca que él alcanzó a notar pequeñas motas grises en los ojos azules de ella. Liria se apartó rápido, con las mejillas algo sonrojadas. «Gracias», murmuró, volviéndose para ocuparse de desencillar a Penny. Rafe aclaró la garganta, ocupándose de Samson. Había algo inquietante en viajar solo con Liria Boone. No porque no hubiese acompañado mujeres antes. Había escoltado a su hermana hasta un colegio en Austin y una vez ayudó a llevar un grupo de novias por correspondencia hasta Abilene. Pero esto se sentía distinto, más cercano, más personal. Cuando el cielo empezó a oscurecer, Rafe encendió un pequeño fuego mientras Liria extendía los petates a cada lado, manteniendo una distancia respetuosa sin perder la practicidad. Cenaron algo sencillo, esta vez con café que Rafe preparó en una ollita que siempre llevaba en las alforjas. El aroma caliente fue un lujo tras la jornada, y Liria tomó su taza con un agradecimiento silencioso. «¿Qué tan lejos está Julián?», preguntó cuando la noche los envolvió, la luz del fuego iluminando tenue su rostro. «Si avanzamos bien, llegaremos mañana al atardecer», respondió Rafe, apoyándose contra la silla. «El sendero subirá más mañana. Julián está a unos 4000 pies de altura». Liria asintió, pensativa.
¿Y qué ocurrirá al llegar? La pregunta quedó suspendida, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar. Rafe no había pensado más allá del impulso de ofrecerle acompañarlo. Finalmente dijo: la dejaré instalada en la pensión de Aldora Hemlock. Luego la ayudaré a encontrar trabajo, si así lo desea. Mi rancho está a unas 3 millas del pueblo, lo bastante cerca para ir por provisiones, y lo bastante lejos para tener tranquilidad. Vaciló antes de añadir: le hablé en serio respecto a ayudar con las cuentas. Puedo pagarle un salario justo si le interesa llevar la contabilidad. Lyria lo observó por encima del borde de su taza. Es usted muy generoso, señor Malloy. Pero no quiero limosna. No es limosna, insistió él. De verdad necesito ayuda. Y sería trabajo ocasional. No interferiría con cualquier posición que encuentre en el pueblo. Ella lo consideró un instante y luego asintió despacio. Gracias. Me agradaría ayudar con sus cuentas. A medida que la noche se hacía más profunda, hablaron de cosas prácticas. Negocios en Julián, oportunidades para una mujer instruida, dificultades de establecer un rancho. Pero bajo cada palabra corría una corriente silenciosa que ninguno estaba listo para enfrentar. Finalmente, Lyria se retiró a su petate, envolviéndose en la manta. «Buenas noches, señor Malloy». «Buenas noches, señora Boone», contestó él, observando cómo se acomodaba, su trenza oscura marcada contra la manta clara. Rafe se quedó despierto un rato más, alimentando el fuego y pensando en el giro extraño que había tomado su vida. 2 días antes, era un viajero solitario rumbo a su nueva propiedad. Ahora sentía una responsabilidad inesperada por aquella mujer, que llevaba la desgracia con una dignidad serena. No había buscado ese deber, pero tampoco le pesaba. Cuando por fin se tendió, el sueño lo sorprendió con imágenes de aguas turbulentas y unos ojos azules, serios y profundos. El amanecer llegó fresco, con el aroma de flores silvestres y la promesa de otro día cálido. Rafe despertó primero, reavivó el fuego y puso el café a hervir antes de llamar suavemente a Lyria. Ella abrió los ojos al instante, sentándose para acomodar la trenza. A pesar de haber dormido sobre tierra dura, se veía compuesta, con la ropa prestada solo un poco arrugada. ¿Descansó bien?, preguntó él, ofreciéndole una taza de café. Mejor de lo que imaginé, admitió Lyria Boone, aceptando la taza con gratitud. Aunque estoy segura de que agradeceré aún más las camas de Aldora Hemlock después de 2 noches bajo las estrellas. Desayunaron lo último de sus provisiones y desmontaron el campamento con rapidez. Lyria parecía empeñada en hacer su parte. Guardó sus pocas pertenencias y ayudó a ensillar a los caballos sin una sola queja, aun cuando debía de tener los músculos resentidos por la jornada del día anterior. Tal como Rafe Malloy había predicho, el sendero comenzó a inclinarse con constancia durante la mañana, adentrándolos en un terreno cada vez más arbolado. Los robles y sicomoros quedaron atrás, sustituidos por pinos y cedros a medida que ganaban altura, y el aire se volvió notablemente más fresco. «Aquí el clima cambia en un suspiro», comentó Rafe cuando hicieron una pausa para que los caballos descansaran al mediodía. «Julián recibe nieve en invierno, aunque rara vez dura mucho. Dicen que es perfecta para los manzanos». Lyria alzó el rostro hacia el sol tibio, disfrutando el aire limpio. «Me recuerda un poco a los Ozarks, donde veraneábamos cuando era niña. Ese mismo aire puro y esa sensación de estar por encima del mundo». Siguieron avanzando, y en ocasiones el camino les regaló vistas amplias de los valles y montañas lejanas. Ya por la tarde, coronaron una última cresta, y el pueblo de Julián apareció ante ellos, acurrucado en un valle pequeño con colinas boscosas elevándose alrededor. Incluso desde la distancia, el lugar se veía distinto a muchos pueblos nacidos del oro. Ordenado, asentado, casi orgulloso. Se veían campanarios elevándose sobre edificios de madera bien construidos, huertos que moteaban las laderas y granjas cuidadas ocupando la tierra más llana. Delicadas columnas de humo salían de varias chimeneas pese al clima templado,
y la luz dorada de la tarde bañaba todo con un brillo próspero. «Es precioso», suspiró Liria, deteniendo a Penny junto al semental Samson. «Y tan civilizado». Rafe asintió, sintiendo un orgullo inesperado. El oro trajo a la gente, pero la tierra los mantuvo aquí. Las minas siguen produciendo, pero muchos ya se dedican a cultivar o criar ganado. Señaló hacia el noroeste. Mi propiedad está detrás de esa última loma. Entraron al pueblo cuando el sol empezaba a caer. La calle principal bullía como en cualquier comunidad próspera. Una diligencia acababa de llegar y descargaba pasajeros frente al hotel. Comerciantes barrían los pórticos de sus tiendas. Niños corrían entre el polvo hasta que sus madres los llamaban para cenar. Varias miradas se dirigieron a ellos al pasar. Los recién llegados no eran raros en Julián, pero una mujer viajando únicamente con un acompañante masculino siempre despertaba comentarios. Ralph sintió ese escrutinio como un peso conocido, consciente de cuán frágil podían ser las reputaciones en pueblos pequeños. Condujo a Liria directamente hacia una casa grande de 2 pisos, retirada a unos metros de la calle principal, pintada de blanco y rodeada de un jardín bien cuidado. Un discreto letrero colgaba del pórtico. Pensión para señoritas. Aldora Hemlock. Antes de que pudieran desmontar, una mujer de rostro severo, de unos 60 años, apareció en el porche. Sus ojos afilados captaron cada detalle de ambos viajeros. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, en un tono que sugería que la ayuda dependía de su aprobación. Rafe se quitó el sombrero con respeto. Señora Hemlock, soy Rafe Malloy. Acabo de adquirir el rancho Matthews, allá afuera del pueblo. Ella es Liria Boone, recién llegada de St. Louis. Busca alojamiento mientras se establece en Julián. La mirada de Aldora pasó a Liria, quien acababa de desmontar. Se plantó derecha, enfrentando el escrutinio con una serenidad que desmentía su ropa desgastada por el viaje. «Señorita Boone», saludó la mujer con un leve gesto de cabeza. «¿Busca hospedaje de largo plazo?» «Sí, señora», respondió Liria con cortesía. «Espero encontrar empleo en Julián. Tengo formación para enseñar y experiencia en contabilidad». La expresión de Aldora se suavizó apenas. No es común que jóvenes instruidas busquen independencia por estos rumbos. La mayoría llega como prometidas o familiares de algún vecino. Entonces frunció el ceño, repentinamente desconfiada. «Ustedes dos no estarán...» «El señor Malloy me salvó de ahogarme en un cruce del río», intervino Liria con rapidez. «Mi carreta y mis pertenencias se perdieron. Él tuvo la bondad de escoltarme hasta Julián cuando decidí cambiar mi destino». Algo parecido a aprobación cruzó fugazmente el rostro de Aldora. «Ya veo. Bueno, tengo un cuarto libre, aunque pido referencias y una semana de pago por adelantado». El rostro de Liria se ensombreció ligeramente. «Me temo que el río se llevó mis cartas de referencia. Y también mis fondos». Antes de que pudiera añadir algo, Rafe habló con firmeza. «Responderé por la señorita Boone, señora Hemlock, y adelantaré el primer mes. Ella ayudará con las cuentas de mi rancho». Aldora arqueó una ceja, incrédula. «Muy generoso de su parte, señor Malloy. Tal vez demasiado generoso para alguien a quien acaba de conocer». Las mejillas de Liria se tiñeron de vergüenza, pero otra voz cortó la tensión. «Beatrice, por favor. Estás interrogando a estos pobres viajeros antes de que siquiera puedan sacudirse el polvo del camino». Una mujer rellenita, de rostro amable y unos 50 años, salió de la casa limpiándose las manos en un delantal. «Soy Sarah Cambray, la maestra del pueblo», se presentó. «Y usted debe ser el nuevo dueño del rancho Matthews del que tanto se ha hablado». Rafe asintió, agradecido por la interrupción que había llegado justo a tiempo. «Sí, señora. Acabo de llegar hoy», respondió Rafe Malloy con cortesía. Sarah Cambray se volvió hacia Liria Boone con una sonrisa cálida. «Y tú, querida, pareces haber pasado medio mundo para llegar aquí. Entra,
Ven a tomar un té mientras tú y Aldora Hemlock resuelven los detalles. El señor Malloy puede encargarse de los caballos. Lyria miró a Rafe. Él asintió en señal de ánimo. Adelante. Yo llevaré tus alforjas cuando termine con los animales. Con visible alivio, Lyria siguió a las dos mujeres mayores hacia el interior de la casa. Aldora seguía con su aire severo, pero la presencia amable de Sera parecía haber suavizado un poco su postura. Rafe condujo ambos caballos hasta el establo, a 2 cuadras. Organizó que cuidaran bien a Penny y que Samson estuviera listo al amanecer. El dueño del establo, un hombre recio llamado Brick Wilson, estaba lleno de información sobre Julián y mostraba un interés particular en conocer al nuevo propietario del rancho Matthews. «Buen terreno ese», opinó Brick, pasando una mano experta por las patas de Samson. «Y buen caballo también. Matthews mantuvo la propiedad en buen estado hasta que la tisis lo derrotó. Su capataz, Reno Márquez, ha seguido cuidándolo estos últimos 6 meses. Hombre honesto, Martínez. Te conviene conservarlo». «Esa es mi intención», respondió Rafe. El abogado ya me había hablado de él. Después de asegurarse de que los caballos quedarían bien atendidos, Rafe regresó a la pensión llevando las alforjas de Lyria. Sarah Kembry abrió la puerta al primer golpe, guiándolo hacia un pequeño salón donde Lyria conversaba con Aldora frente a una bandeja de té. Lyria parecía más tranquila, aunque aún un poco sobrepasada por tantas novedades. «Ah, señor Malloy», lo saludó Aldora con tono ceremonial. «La señora Boone ha estado explicándome su inusual encuentro. Bastante dramático, por lo que entiendo». «Lo fue, ¿sí?», admitió Rafe, dejando las alforjas junto a la silla de Lyria. «¿Todo está arreglado?» Lyria asintió con una sonrisa tenue. «La señora Hemlock ha tenido la amabilidad de aceptarme como huésped con su recomendación. Y la señora Kembry cree que podría haber un puesto en la escuela. Buscamos una asistente», explicó Sarah. «El pueblo está creciendo muy rápido con tantas familias nuevas. Las cualificaciones de la señora Boone parecen perfectas, aunque deberá entrevistarse con el consejo escolar, desde luego». «Eso es una excelente noticia», dijo Rafe con sinceridad, contento de ver que las oportunidades se abrían para ella con tanta rapidez. Aldora se puso en pie, alisando sus impecables faldas. «Ahora mostraré a la señorita Boone su habitación. Seguramente querrá descansar antes de la cena. Servimos a las 6 en punto, señorita Boone». Lyria también se levantó y miró a Rafe con auténtica gratitud. «Gracias por todo, señor Malloy. No sé cómo podré pagarle tanta bondad». «No hace falta ningún pago», aseguró él. «Mañana por la tarde pasaré a ver cómo se está acomodando, si le parece». La última parte la dijo mirando de reojo a Aldora, quien asintió con aprobación reservada. «Me encantaría», respondió Lyria. «Y quizá podamos hablar del trabajo de contabilidad». Tras despedirse, Rafe salió de nuevo a la calle, sintiendo de pronto un extraño vacío. Había estado tan centrado en llevar a Lyria a Julián que no había pensado en su propia llegada. Ahora necesitaba alojamiento para esa noche antes de dirigirse al rancho por la mañana. El hotel de Julián ofrecía una habitación limpia y una cena sustanciosa. Rafe pasó la velada en el pequeño salón del hotel, donde fue recibido con entusiasmo por los lugareños deseosos de conocer al nuevo dueño del rancho Matthews. Respondió preguntas sobre su origen y sus planes, aprendiendo él también más sobre su nueva comunidad. Un nombre surgió una y otra vez: Reno Márquez, el capataz que había mantenido el rancho funcionando desde la muerte de Cyrus Matthews. Todos hablaban bien de él. Trabajador, honrado, conocedor de la tierra. «Conviene que lo conserves», le recomendó Daxon Reed, del buró local. «Conoce ese terreno mejor que cualquiera. Él mismo habría comprado el rancho si hubiera tenido el dinero». «Siempre pensé mantenerlo», aseguró Rafe. «Necesitaré ayuda experimentada para que el rancho prospere». A medida que avanzaba la noche, sus pensamientos volvían una y otra vez a Lyria. Deseó que la recibieran bien en la pensión.
que las otras residentes fueran amables con aquella mujer que había llegado sin nada salvo ropa prestada y las alforjas de su hermano. Se sorprendió a sí mismo aguardando el momento de volver a verla, de saber cómo había pasado su primera noche en Julián. La idea de que pensara tanto en una mujer que llevaba conociendo apenas 2 días lo hizo reflexionar. La había rescatado, la había escoltado hasta Julián, le había ayudado a encontrar alojamiento. Su deber estaba cumplido. Y aún así, no podía negar el lazo silencioso que sentía hacia Lyria Boone, una mujer que enfrentaba la adversidad con una dignidad tranquila y que había confiado en él lo suficiente como para seguirlo a un pueblo desconocido. La mañana siguiente lo encontró ansioso por conocer su propiedad. Tras un desayuno abundante en el hotel, recuperó a Samson del establo y tomó el camino noroeste. El clima era claro y fresco, perfecto para explorar sus nuevas tierras. El rancho era todo lo que las cartas del abogado habían prometido. Y más. La casa principal, pequeña pero sólida, hecha de pino local, tenía un pórtico amplio y una chimenea de piedra. El granero y las edificaciones estaban bien mantenidos, y en los potreros cercados pastaban reses de aspecto saludable. Un huerto de manzanos en hileras perfectas cubría la ladera orientada al sur, los árboles apenas empezando a echar hojas nuevas. Reno Márquez lo recibió en el corral principal, un hombre delgado, curtido por el sol, de mirada aguda y maneras directas. «Señor Malloy, bienvenido al rancho Amanecer», dijo, ofreciéndole la mano. Así lo llamaba Cyrus Matthews, aunque en los papeles solo figure como la propiedad Matthews. «Rancho Amanecer», repitió Rafe Malloy, saboreando el nombre. «Le queda perfecto». Descendió del caballo y estrechó con firmeza la mano del capataz. «He escuchado cosas muy buenas sobre usted, Márquez. Espero que quiera quedarse como capataz». Un alivio sincero cruzó por el rostro del mexicano. «Me encantaría, señor. Llevo 12 años trabajando esta tierra. La conozco palmo a palmo». Pasaron varias horas recorriendo el rancho. Reno le explicó las rutinas de cada estación, los puntos fuertes y lo que requería mayor atención. Presentó también a los otros 2 vaqueros, Yates Crowder y Kellan Voss, quienes vivían en una pequeña caseta cercana al granero. Ambos se mostraron contentos al saber que Reno continuaría al mando. La casa principal era sencilla pero acogedora, una cocina amplia, un salón con chimenea de piedra y 2 dormitorios. Aunque Cyrus Matthews era soltero, el lugar tenía toques de buen gusto. Una estantería con clásicos bien cuidados, vajilla de calidad, y un sillón cómodo junto a una ventana que hablaba de largas tardes de lectura. «Es una buena propiedad», comentó Reno, apoyado en la baranda del porche mientras la luz del atardecer cubría todo de dorado. «Matthews la construyó como debe ser. Ni demasiado grande, ni demasiado pobre. Aquí un hombre puede formar una familia y sentirse orgulloso». Rafe asintió, sintiendo ya un apego inesperado por el lugar. «Ese es exactamente mi deseo». Acordaron reunirse al amanecer para revisar asuntos urgentes del ganado y la aparición. Después, Rafe emprendió el camino de regreso al pueblo. Había prometido pasar a ver cómo estaba Lyria Boone, y la idea de contarle sobre su primera impresión del rancho le produjo un extraño entusiasmo. La pensión de Aldora Hemlock estaba silenciosa cuando llegó. La mayoría de las huéspedes seguían aún en sus quehaceres. Una joven empleada abrió la puerta y lo condujo a la misma sala elegante donde había dejado a Lyria el día anterior. Ella apareció al cabo de unos minutos, y Rafe tuvo que obligarse a no quedarse mirándola demasiado tiempo. Las ropas prestadas y el polvo del camino habían desaparecido. Lyria lucía un vestido azul sencillo, perfectamente ajustado, que resaltaba el tono claro de sus ojos. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño bajo, limpio y ordenado. Se veía tranquila, aunque había en su postura esa cautela que tienen quienes intentan adaptarse a un sitio nuevo. «Señor Malloy, qué amable de su parte venir», lo saludó ella sonriendo con gratitud. «Señora Boone, me alegra verla también. Parece que Julián le sienta de maravilla».
Ella soltó una risita suave mientras tomaba asiento. Una cama de verdad y un baño decente hacen milagros, respondió. La señora Hemlock me ha prestado este vestido hasta que pueda comprar algunas cosas. ¿La señora Kembry ha dicho algo más sobre el puesto en la escuela? Sí, contestó Lyria, iluminándose su rostro. Tengo cita mañana con el consejo escolar. Sarah está casi segura de que aprobarán mi nombramiento. Han llegado tantas familias nuevas que necesitan otra maestra. Eso es excelente, dijo Rafe con genuina alegría. ¿Ha tenido oportunidad de conocer el pueblo? Un poco. Esta mañana la señora Hemlock me acompañó a la tienda general. El dueño, Crossley Jenkins, fue muy amable y me extendió crédito basándose en la promesa del puesto. Hubo una pausa suave antes de añadir. También fui al banco. Pregunté por el envío de una carta a mi tío en San Diego. Saldrá mañana con la correspondencia del banco. Rafe inclinó la cabeza, interesado. ¿Y qué le contó? Una sombra leve cruzó por los ojos de Lyria. La verdad, que perdí a Jory, que casi muero en el río, que he encontrado una posible oportunidad aquí en Julián, y que volveré a escribirle cuando esté más asentada. Me dolió decepcionarlo, pero no puedo presentarme en San Diego sin un centavo. Lo comprenderá, respondió Rafe con firmeza. La familia debe hacerlo. Ella escuchó en silencio, como si esas palabras la sostuvieran un poco. Rafe le habló entonces de Rancho Amanecer, los prados, el huerto de manzanas, el arroyo que cruzaba la parte norte, los establos limpios. Lyria lo escuchó con atención sincera, haciendo preguntas prácticas sobre la administración y el futuro del lugar. Suena maravilloso, comentó al final. Un sitio que puede crecer contigo. Eso espero, dijo Rafe. Reno ha hecho un trabajo admirable. Pero la contabilidad... Matthews llevaba un sistema demasiado detallado para mí. Lyria sonrió con suavidad. Yo puedo ayudarle. Mi padre era riguroso con los libros. Nos enseñó a Jory y a mí desde jóvenes. Acordaron que ella visitaría el rancho el sábado, siempre y cuando el consejo escolar aprobara su nombramiento. Sarah Kembry, cumpliendo con las estrictas normas de Aldora, se ofreció a acompañarla la primera vez. Cuando ya se acercaba la hora de despedirse, Rafe sintió una resistencia silenciosa al levantarse. Había algo reconfortante en la presencia de Lyria. Su serenidad, su inteligencia tranquila, su fortaleza envuelta en dulzura. Él carraspeó, buscando la manera correcta de marcharse. Rafe Malloy se puso de pie al fin, con esa calma suya que nunca parecía forzada. «Debería dejarte volver a tus preparativos para mañana», dijo con cortesía suave. «Te deseo toda la suerte con la junta escolar». Lyria Boone lo acompañó hasta la puerta, deteniéndose un instante en el umbral. «Gracias nuevamente, señor Malloy, por todo. Empiezo a pensar que aquel cruce del río, aunque casi nos costó la vida, pudo haber sido una bendición disfrazada». Sus miradas se encontraron, y Rafe sintió ese mismo tirón inexplicable que lo había atravesado junto al fuego la primera noche. «Quizá lo fue», murmuró. Los 3 días siguientes pasaron rápidos para ambos. Rafe se sumergió en la rutina del rancho, trabajando junto a Reno Márquez y los demás, aprendiendo cada rincón y cada labor del lugar. Lyria, por su parte, consiguió el puesto en la escuela, dejando una excelente impresión por su educación y serenidad. Empezaría el lunes siguiente con los más pequeños, lo que permitiría ampliar el número de clases en el pueblo. Cuando llegó el sábado, Rafe descubrió que esperaba la visita de Lyria con un entusiasmo extraño para él. Pasó la mañana acomodando la casa, incluso cortando unas flores silvestres para la mesa, gesto que provocó las miradas maliciosas, aunque respetuosas, de Reno. Lyria llegó puntual al mediodía, acompañada por Sarah Kembry. Rafe las recibió en la entrada, ayudándolas a bajar del coche prestado. «Bienvenidas al rancho Sunrise», dijo, sin poder ocultar el orgullo. «Espero que el camino no haya sido demasiado polvoriento». «Nada de eso», aseguró Sarah,
observando los alrededores con aprobación. Cyrus Matthews construyó un lugar sólido. Da gusto verlo habitado nuevamente. Lyria habló poco al principio, recorriendo con la mirada cada detalle del rancho. Su vestido azul resaltaba el color de sus ojos, y el sombrero de ala ancha le daba un aire elegante que a Rafe le resultó inesperadamente encantador. Él les ofreció un recorrido, la casa, el granero, el pequeño huerto. Sarah comentaba con familiaridad, pues conocía la propiedad desde la vida de Matthews, mientras Lyria analizaba todo con atención tranquila. «Es maravilloso», dijo ella al volver a la casa para almorzar lo que Rafe había preparado. Se siente el cariño con el que fue levantado. Después de comer, Sarah propuso visitar a Solana Márquez, esposa de Reno, quien vivía bajo los manzanos y era famosa por sus colchas. «Llevo años queriendo encargarle una», explicó con naturalidad. Aquello dejó a Rafe y Lyria solos, aunque la puerta del salón quedó abierta, como dictaba la decencia. Rafe sacó los libros contables que Cyrus Matthews había llevado, explicándole lo que alcanzaba a comprender. Lyria demostró tener el conocimiento que había afirmado. Enseguida entendió la estructura de los registros, sugirió pequeños ajustes y alabó el orden del antiguo dueño. Matthews era minucioso, comentó hojeando las cifras. Esto facilitará mucho tu trabajo. Está todo organizado. Gastos, ingresos, registros de cría, hasta la producción del huerto. Trabajaron más de una hora, él aportando la visión práctica del rancho, ella organizando la parte administrativa. Cuando Sarah regresó, ya tenían un plan claro. Lyria revisaría las cuentas un sábado al mes. «Ha sido muy útil esta visita», dijo Lyria, apilando los libros con cuidado. «Prepararé un resumen del ciclo anual según los registros anteriores. Te ayudará a prever gastos e ingresos. Te agradezco más de lo que puedo decir», respondió Rafe. «Sé de ganado, pero estas cifras...» Sonrió con resignación. «Mi padre llevaba las cuentas atrás de sacos de pienso. Y más de una vez se los llevó el viento de Texas». Lyria rió con una dulzura inesperada. «Bueno, nos aseguraremos de que tus registros no salgan volando. Un rancho próspero necesita orden y esfuerzo por igual». Mientras él ayudaba a las mujeres a subir al coche, tomó una decisión repentina. «Señorita Boone, ¿me permitiría acompañarla a la iglesia mañana? Entiendo que casi todo el pueblo asiste al servicio dominical». Un leve rubor subió a las mejillas de Lyria. «Me encantaría, señor Malloy». Sarah sonrió con aprobación. «Perfecto. Es la mejor manera de hacerse conocer en la comunidad». El coche se alejó y Rafe quedó mirando hasta que desaparecieron por el camino. Le agradaba más de lo esperado la idea de ver a Lyria tan pronto, sentimiento que lo desconcertaba y atraía a partes iguales. Reno Márquez se acercó desde el establo, habiendo visto la despedida. «La señorita Boone parece una mujer sensata», comentó con tono neutral. «¿Lo es?», respondió Rafe, notando la expresión conocedora del capataz. «Y muy hábil con los números». Reno solo inclinó la cabeza, una sonrisa leve asomando. «Claro, señor. Los números». A la mañana siguiente, Rafe se vistió con más cuidado del habitual, usando su mejor traje. Llegó al pueblo con tiempo de sobra para recogerla. Aldora Hemlock abrió la puerta cuando tocó, dándole una mirada que decía más que cualquier comentario. Aldora Hemlock le dio a Rafe Malloy una mirada crítica antes de asentir con aprobación renuente y llamar a Lyria Boone. Cuando ella apareció, Rafe se quedó sin palabras un instante. Llevaba un vestido verde oscuro que realzaba su piel clara y su cabello oscuro, con un sombrerito a juego atado bajo la barbilla. Los pequeños pendientes de perla, prestados, le contaría después, eran su único adorno, pero su porte natural hacía que no necesitara nada más. «Buenos días, señor Malloy», lo saludó con una sonrisa suave. «Hoy luce usted muy distinguido». «Y usted está preciosa, señora Boone», respondió él, ofreciéndole el brazo.
La iglesia comunitaria de Julian, un edificio sencillo de tablones blancos con un campanario alto, se alzaba en una loma al borde del pueblo. Cuando Ralph y Lyria llegaron, casi todos los habitantes ya estaban reunidos afuera. El servicio dominical era, además de devoción, un punto de encuentro social. Su llegada juntos no pasó desapercibida, aunque la gente del pueblo tenía suficiente educación como para no comentarlo. Sarah Kembrey se acercó enseguida para presentarles a quienes Lyria aún no conocía, incluido el ministro, Pastor Hale Whitford, y su esposa Ellen. «Nos alegra mucho darles la bienvenida a Julian», dijo el pastor con calidez. «Entiendo que ya tiene un puesto en la escuela, señora Boone. A los niños les hará un gran bien». Durante el servicio, Rafe fue consciente en todo momento de la presencia de Lyria a su lado, sentados junto a Sarah y Daxon Reed, el banquero. Ella cantaba los himnos con una voz contralto agradable, seguía las oraciones con sinceridad evidente y escuchaba con atención el sermón. Ralph encontraba su mirada dividida entre el púlpito y la mujer sentada junto a él, sorprendido por lo bien que parecía encajar en la vida del pueblo. Después del servicio, se unieron al convivio tradicional en el jardín de la iglesia. Lyria fue rodeada enseguida por varias mujeres del pueblo, deseosas de darle la bienvenida a la nueva maestra, mientras Rafe cayó en conversación con un grupo de rancheros sobre los precios del ganado. «La señora Boone parece adaptarse muy bien», observó Daxon Reed, uniéndose al grupo. «Un desenlace afortunado para lo que pudo ser una tragedia». Rafe asintió, su mirada buscando a Lyria a través del césped. Ella conversaba animadamente con Ellen Whitford y otras mujeres, sonriendo ante algún comentario. «Es increíblemente fuerte», dijo él. «Y muy hermosa», añadió Crossley Jenkins, dueño de la tienda general, con una sonrisa maliciosa. La mitad de los solteros del pueblo ya encontró excusa para pasar por la escuela esta semana. Rafe sintió un pinchazo inesperado. «¿Celos?» «Está concentrada en su trabajo», respondió, quizá más brusco de lo previsto. Reed y Jenkins intercambiaron una mirada divertida, pero cambiaron de tema con delicadeza. Cuando llegó la hora de partir, Rafe acompañó a Lyria de regreso a la pensión. Avanzaron despacio, detenidos a cada rato por gente que deseaba saludarlos. Para cuando llegaron a la puerta de Aldora Hemlock, Rafe tenía la sensación de haber hablado con medio pueblo. «No imaginaba que socializar cansara tanto», admitió Lyria, riendo suavemente. «Aunque todos han sido muy amables, en Julian nos enorgullecemos de ser una comunidad civilizada», comentó Rafe. «Nada que ver con esos pueblos mineros más rudos». Lyria adoptó una expresión pensativa. «Creo que tomé la decisión correcta quedándome aquí y no siguiendo hasta San Diego. Este lugar se siente bien». Levantó la vista, sus ojos sinceros. «Gracias otra vez por sugerirlo». «Me alegra que todo vaya encajando», dijo Rafe, consciente de lo cerca que estaban del leve aroma a lavanda que la rodeaba. «¿Le gustaría que la visitara de nuevo?» «Quizá el próximo domingo». Una sonrisa auténtica le iluminó el rostro. «Me encantaría, señor Malloy». De regreso al rancho esa tarde, Rafe meditó en lo extraño de su situación. 2 semanas antes era un viajero solitario, sin más compromiso que su rancho recién comprado. Ahora no podía dejar de pensar en la mujer a la que había sacado del río, en esa fortaleza callada que se le había metido bajo la piel. El mes siguiente voló para ambos. Rafe se volcó en el trabajo de primavera: marcar terneros, reparar cercas, preparar el huerto. Lyria se consolidó en la escuela, convirtiéndose en favorita de los niños y ganando la confianza de los padres. Se veían cada domingo en la iglesia, en alguna cena ocasional en el hotel junto a otros vecinos, y en la visita mensual de Lyria al rancho para revisar las cuentas. Una rutina natural comenzó a formarse, con Rafe presentándose cada domingo para acompañarla al servicio y luego almorzar juntos. Todo dentro de la más estricta corrección. Y aún así, Rafe se sentía cada vez más atraído por su inteligencia, su humor tranquilo,
la manera elegante en que afrontaba cada situación. Liria, por su parte, parecía alegrarse genuinamente de verlo, dejando atrás poco a poco su reserva inicial. A principios de junio, algo inesperado comenzó a rondar en la mente de Rafe. Una decisión que creía lejana. Los manzanos estaban en plena flor, llenando el huerto de un aroma blanco y dulce, cuando se acercó a Reno Márquez con una pregunta sobre el pequeño claro del lado este de la propiedad. ¿Cree que podría levantarse una casa aquí?, preguntó Rafe Malloy, tratando de sonar despreocupado. Algo pensado para una familia. Reno Márquez le lanzó una mirada que decía más de lo que hablaban las palabras. La tierra es buena, la vista es amplia y está protegida de los vientos duros del invierno, respondió con calma. Peor lugar podría escoger un hombre, sobre todo si piensa algún día en una esposa y unos hijos. Rafe no negó nada. ¿Para cuándo podría estar una casa así? Antes de que llegue la nieve, si el tiempo acompaña y los trabajadores son buenos, confirmó Reno. La estructura podría levantarse al menos. Los acabados tomarían algo más. Aquel comentario dejó a Rafe con la cabeza llena de preguntas. Apenas conocía a Lyria Boone desde hacía 2 meses. ¿De verdad estaba pensando en matrimonio? Y sin embargo, algo en su interior le daba una certeza que no había sentido antes. Lyria era distinta a cualquier mujer que hubiera conocido. Inteligente, firme, valiente, con una serenidad que imponía respeto. Pero, ¿sentía ella lo mismo? Aunque sus encuentros habían sido cálidos, siempre se habían mantenido dentro de los límites correctos. Lyria no había dado señales claras de verlo como algo más que un amigo generoso. Y justo ahora estaba levantando su independencia después de tantas dificultades. ¿Recibiría una propuesta como un nuevo comienzo? ¿O como otra interrupción a su vida? Esas dudas lo acompañaron cuando cabalgó hacia el pueblo para su encuentro semanal. Lyria estuvo distraída durante el servicio religioso, y mientras caminaban al hotel para almorzar, permaneció más callada de lo habitual. ¿Hay algo que le preocupe?, preguntó Rafe cuando se sentaron en su mesa de siempre. Ella dudó. Luego sacó una carta de su bolso. «Esto llegó ayer, de mi tío en San Diego», explicó. «Quiere que reconsidere quedarme en Julian». El corazón de Rafe se hundió un poco. «Entiendo. ¿Da alguna razón?» «Me ha conseguido un puesto como institutriz para una familia muy respetada. El salario es alto», dijo, doblando la carta con cuidado. «Él solo quiere que tenga seguridad. Le preocupa que un pueblo pequeño no sea el mejor lugar para una mujer sola». «¿Y usted qué piensa?», preguntó Rafe, ocultando su ansiedad. Lyria guardó silencio unos segundos, pasando el dedo por el borde del papel. «He llegado a querer este lugar», dijo por fin. «La escuela, los niños, la gente. Aquí encontré algo que pensé perdido». Rafe respiró aliviado. «¿Entonces se quedará?» «Creo que sí», respondió con una sonrisa tímida. «A menos que exista alguna razón para no hacerlo». El tono de su voz hizo que el pulso de Rafe se acelerara. ¿Estaba pidiéndole una señal? Antes de que pudiera responder, Pastor Hale Whitford y Ellen Whitford llegaron a la mesa, como solían hacerlo cada domingo. El instante se desvaneció, pero una nueva determinación creció dentro de él. Si Lyria estaba pensando en su futuro en Julian, él debía dejar claras sus intenciones. La oportunidad llegó el sábado siguiente, cuando Lyria visitó el rancho para revisar las cuentas mensuales. Sarah Kembry, su acompañante habitual, estaba atendiendo a su hermana enferma en San Bernardino, pero Aldora Hemlock permitió la visita con la condición de que Solana Márquez estuviera presente en la casa. El día era perfecto, cálido pero suave, con un viento ligero que traía olor a flores silvestres. Rafe la recibió en la entrada y la ayudó a bajar del pequeño coche. «El rancho luce precioso», dijo Lyria mientras caminaban hacia la casa. «Todo está tan verde, tan vivo». «Junio es bueno por aquí», comentó él, viendo cómo la luz resaltaba destellos cobrizos en su cabello oscuro. «Antes de que el calor fuerte llegue de verdad».
Trabajaron más de 1 hora en las cuentas, con Solana ocupada en la cocina. Cuando terminaron, Rafe sugirió un paseo al huerto de manzanos, ya sin flores pero lleno de frutos pequeños. Reno dice que será una buena cosecha, explicó mientras avanzaban entre las hileras. El dueño anterior empezó con 10 árboles, luego añadió más cada año. Ahora hay 40 y espacio para 20 más. Liria rozó con los dedos una manzanita verde, aún inmadura. Cultivar algo que tarda años en dar lo mejor. Tiene algo esperanzador. Así veo yo este rancho, admitió Rafe. No solo pienso en lo que es hoy, sino en lo que puede ser. Con cuidado, con la compañía adecuada. Llegaron al pequeño claro del lado este, aquel que había hablado con Reno. El lugar dominaba un valle suave, y más allá, las montañas. Flores amarillas y moradas salpicaban la hierba. Liria se detuvo. Es un sitio precioso. He pensado en construir una casa aquí, dijo Rafe, sintiendo el corazón golpear con fuerza. Una casa más grande que la actual, hecha para una familia. Ella giró hacia él, sus ojos azules interrogándolo. ¿Una familia? Rafe respiró hondo. Liria, sé que no llevamos mucho tiempo conociéndonos y no quiero ser atrevido, pero en estos meses he llegado a admirarla más de lo que puedo decir. Su fortaleza, su inteligencia, su bondad. Los ojos de Liria Boone se abrieron un poco, y un rubor suave subió a sus mejillas. Nunca imaginé conocer a alguien como tú, continuó Rafe Malloy, tomando sus manos con una mezcla de nervios y certeza. Y mucho menos rescatándote de un río. Aquello le sacó a Liria una sonrisa pequeña, pero alentadora. ¿Pero ahora? Siguió él, la voz baja. Ya no logro imaginar mi futuro sin ti. Quisiera saber si estarías dispuesta a construir ese futuro conmigo. Como mi esposa. Durante un largo instante, Liria guardó silencio. Su expresión era tan serena que Rafe sintió como su seguridad empezaba a resquebrajarse. ¿Había interpretado mal sus sentimientos? ¿Se había adelantado demasiado? Debo decirte algo antes, respondió ella por fin, con una voz suave pero firme. Vine a California buscando independencia, después de perder a mi padre y a mi hermano, después de vivir de la caridad ajena. Necesitaba demostrar que podía sostenerme sola. El corazón de Rafe cayó un poco, pero asintió despacio. Lo entiendo, y respeto esa necesidad de valerte por ti misma. Déjame terminar, lo interrumpió con dulzura. Sus dedos se aferraron con más fuerza a los de él. Vine buscando independencia, pero encontré algo distinto, algo mejor. Te encontré a ti, Rafe, un hombre que valoró mis capacidades al tiempo que me ofrecía ayuda. Un hombre que me vio como una persona completa, no solo como alguien que debía ser rescatada. Una chispa de esperanza prendió en el pecho de Rafe. ¿Eso significa que...? La sonrisa que iluminó el rostro de Liria fue la respuesta más clara del mundo. Sí, Rafe Malloy. Sería un honor ser tu esposa, construir esta vida juntos. Una alegría inmensa, casi abrumadora, lo atravesó. Sin pensarlo, levantó a Liria del suelo en un abrazo lleno de emoción. Su risa, viva, sin reservas, fue el sonido más hermoso que él había escuchado. Cuando la bajó, ambos estaban sin aliento. Sin preocuparse por la corrección social, Rafe le sostuvo el rostro entre las manos. «Puedo besarte, Liria Boone». Ella se puso de puntas y respondió con un beso que empezó tímido, pero pronto se volvió profundo y lleno de todo lo que habían sentido desde aquel día junto al río. Cuando por fin se separaron, los ojos de Liria brillaban. «Creo que Solana Márquez nos está mirando desde la ventana», susurró, con un toque de travesura. Rafe miró hacia la casa justo a tiempo para ver cómo una cortina se cerraba apresuradamente. «Supongo que deberíamos regresar y compartir la noticia», dijo, aunque no quería que ese momento terminara. Liria asintió, alisándose la falda con manos que aún temblaban un poco. Aldora Hemlock tendrá que ser informada.
y también Pastor Hale Whitford. Una sombra cruzó sus ojos. No tengo familia que esté a mi lado, Rafe. No hay padre que dé su bendición. Me tienes a mí, dijo él con firmeza tomando su mano. Y pronto tendrás a todo, Julian. Esta gente ya te quiere. Regresaron caminando, conscientes ambos de que acababan de cruzar un umbral hacia una nueva vida. Solana los recibió con ojos brillantes y felicitaciones cálidas, insistiendo en preparar una cena especial para celebrar el compromiso. La noticia se propagó por Julian a la velocidad del viento. El domingo por la mañana, cuando Rafe y Lyria llegaron juntos a la iglesia, parecía que todo el pueblo ya lo sabía. Fueron rodeados por felicitaciones sinceras, todos encantados con la unión del nuevo ranchero y la maestra del pueblo, Aldora Hemlock, quien al principio había sido tan estricta con Lyria, sorprendió a todos al volverse entusiasmada organizadora de la boda. «No todos los días una de mis chicas hace un buen matrimonio», dijo, tomando el mando con una eficacia casi militar. Eligieron celebrar la boda a inicios de septiembre, antes de que la cosecha de manzanas demandara toda la atención de Rafe, y una vez iniciado el curso escolar, para que los alumnos de Lyria pudieran asistir. Mientras tanto, la construcción de la nueva casa comenzó bajo la supervisión de Reno Márquez y un grupo de carpinteros locales. Rafe dividía sus días entre el trabajo del rancho y el avance de su futuro hogar. Lyria continuó dando clases durante el verano, aprovechando las tardes para prepararse para su nueva vida como esposa de ranchero. Solana Márquez y otras mujeres de la zona fueron una ayuda inmensa, enseñándoles sobre huertos, conservas y el manejo práctico de una casa en tierras de campo. Mientras tanto, el vínculo entre Lyria y Rafe crecía. Sus salidas de los domingos se transformaron en días de campo junto al arroyo que cruzaba la propiedad, paseos a caballo para explorar las colinas cercanas y tardes tranquilas en el porche de la vieja casa, soñando juntos con el futuro. ¿Alguna vez imaginaste?, preguntó Lyria una tarde, mientras el sol caía detrás de los manzanos, que sacar a una mujer del río acabaría en todo esto. Rafe le tomó la mano, acariciando el sencillo anillo de oro comprado al joyero de San Diego. Supe en cuanto abriste los ojos en la orilla, confesó, que algo había cambiado. Lo que no imaginé es que cambiarías mi vida por completo. Lyria apoyó la cabeza en su hombro. Aquel día estaba tan aferrada a lo que había perdido. Mis pertenencias, mis planes. No podía ver lo que había ganado. Tú, una nueva dirección. Un hogar que se siente más cierto que cualquier otro lugar. Llegó el día de la boda con un cielo claro y una brisa fresca anunciando el otoño. Toda la comunidad de Julian llenó la pequeña iglesia. Lyria llevaba un vestido de seda marfil, encargado en San Diego con ayuda de Aldora Hemlock. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante, adornado con pequeñas flores blancas del jardín del rancho. En ausencia de familia, Sarah Kembry se colocó a su lado como madrina de honor, mientras Daxon Reed, a sugerencia del pastor, la acompañó por el pasillo. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Lyria Boone apareció, Rafe Malloy sintió que el corazón se le detenía un instante para luego retumbar con fuerza. Ella avanzaba despacio, radiante, con el rostro iluminado por una felicidad tranquila. Todas las pruebas que habían vivido, su casi ahogamiento, la pérdida de sus pertenencias, los años de soledad de él, se desvanecieron frente a la absoluta certeza de aquel momento. Sus votos fueron sencillos, pronunciados con un temple que revelaba lo profundo de su compromiso. Y cuando Pastor Hale Whitford los declaró marido y mujer, Rafe besó a su esposa con una suavidad cargada de emoción, consciente aún en ese instante íntimo de las sonrisas que los rodeaban. La celebración en el salón del pueblo fue alegre y cercana, con platos preparados por medio Julian y música de los vecinos. Lyria bailó primero con su esposo y luego con varios de los ciudadanos respetados del pueblo, siempre con la sonrisa encendida. Ella pertenece a este lugar, murmuró Sarah Kembry a Rafe, mientras observaban a Lyria riendo con sus alumnos, como si siempre hubiera estado destinada a encontrarnos aquí.
Creo que sí, respondió él, con la garganta apretada. Igual que yo, estaba destinado a estar en ese cruce del río. Al terminar la fiesta, la pareja partió entre vítores en una carreta adornada con flores rumbo a su nuevo hogar. Aunque no estaba completamente acabado, algunos detalles se esperarían después de la cosecha de manzanas. La casa estaba lista para habitarse, con muebles básicos, y todo lo necesario para comenzar su vida juntos. Rafe cargó a Lyria en brazos al cruzar el umbral, ambos riendo por aquella vieja tradición. Dentro, la sala principal estaba cálida, con una chimenea recién encendida y una cena sencilla preparada por Solana Márquez. «Bienvenida a casa, señora Malloy», susurró él, sin soltarla del todo. Los ojos de Lyria brillaron mientras recorría la habitación. «Es perfecto, Rafe. Más de lo que hubiera imaginado». Esa noche, con la luna iluminando la habitación, Lyria descansaba sobre el pecho de su esposo. «¿Crees que algún día olvidemos cómo nos conocimos?», preguntó adormilada. Rafe la estrechó. «Espero que no. Cada vez que vea ese río, recordaré que ahí encontré el mayor tesoro de mi vida». Lyria alzó la cabeza con expresión seria. «Nunca te agradecí como debía por salvarme». «Sí lo hiciste», replicó él, apartándole un mechón. «Lo haces cada día, con tu fuerza y con tu amor». Ella lo besó, un beso lleno de gratitud y promesas nuevas, un futuro tan amplio como el cielo de California. Los años trajeron alegrías y dificultades al rancho Malloy. Su primer hijo, un niño al que llamaron Jory, en honor al hermano de Lyria, nació al verano siguiente, justo cuando la cosecha de manzana fue la mejor de la historia del rancho. 2 años después llegó su hija Lene, y 1 año más tarde, su hijo menor, Caden. Lyria equilibró la maternidad con su compromiso con la comunidad, participando en la junta escolar y sustituyendo en la escuela cuando hacía falta. Rafe amplió las operaciones del rancho poco a poco, aumentando el ganado y extendiendo el huerto de manzanas hasta que las manzanas del amanecer Malloy se hicieron conocidas en toda la región. El pueblo de Julian prosperó junto a ellos, y aunque el cruce del río fue reemplazado por un puente sólido, Lyria y Rafe siempre bajaban la mirada al agua al pasar, recordando cómo aquel día había cambiado ambos destinos. En su 10º aniversario, llevaron a sus hijos a un día de campo en el mismo claro donde Rafe le había propuesto matrimonio. Los manzanos estaban cargados de fruta, y el pequeño mirador que Lyria había deseado años atrás ocupaba ahora el corazón del lugar. Mientras los niños jugaban, vigilados por Solana Márquez, Rafe tomó la mano de su esposa, maravillado de cómo el tiempo solo había realzado su belleza. ¿Algún arrepentimiento, señora Malloy, sobre el rumbo que tomó tu vida? Lyria miró alrededor, el rancho floreciente, las risas de sus hijos, y al hombre que una vez la había levantado de un río embravecido. Ninguno, dijo con firmeza. Cada corriente me trajo justo donde debía estar. Rafe la besó tan dulcemente como el día de su boda, consciente de que aquel salto impulsivo al río no solo había salvado una vida, le había regalado una familia, un hogar y una felicidad que jamás imaginó posible. Y en muchas noches tibias de primavera, los Malloy siguieron sentándose en su porche, mirando el cielo encenderse en tonos dorados y morados, con las manos entrelazadas, agradecidos por la vida que habían construido desde aquel cruce que casi terminó en tragedia, y que acabó convirtiéndose en el comienzo de todo.